Muchas gracias, Enrique. Solo quería resaltar dos cosas importantes, y siempre es un placer, aunque realmente es medio espeluznante toda la información que nos trae. Y eso es la gran contradicción que tú hablas, que la dictadura castrista pues busca alianzas sin discriminar mucho. El régimen militar argentino, por ejemplo, es un ejemplo que todos conocemos, la gran deuda que acumuló precisamente porque Argentina le facilitaba una forma de burlar el embargo y fue financiado con el dinero argentino, y el régimen militar argentino pues votó consistentemente para amparar la dictadura de condenas, etc. Y en cuanto al gran número per cápita de la capacidad de inteligencia, en Cuba podrá haber contracciones económicas, pero nunca hay una recesión de la capacidad represiva y de inteligencia, lamentablemente. Bueno, yo les voy a hablar sobre lecciones para Cuba, de casos de la justicia transicional. Como les dije al principio, yo soy Julio Schilling, escritor, politólogo y director de Patria de Martí. Tengo una maestría, como les dije, de mi segunda casa, que es esta universidad, y es un placer formar parte de este panel. La justicia transicional, como bien explicó María Berlau, encierra tres mecanismos principales, o sea, esclarecer la verdad, responsabilizar al criminal y buscar una reparación para las víctimas. Y dentro del contexto de lo que es una transición democrática que lleva en sí dos grandes retos. El primero es lidiar con el pasado y el segundo, institucionalizar bases democráticas. La justicia transicional, en efecto, es una herramienta para precisamente facilitar el proceso de democratización. Va considerablemente más allá de ser un punto moral, que sin duda lo es, o sea, justiciero moral. Es también un mecanismo práctico para evitar males como la impunidad, que repetidas veces lo hemos visto en casos de fallos, la verdad, fallos que Samuel Huntington, en sus olas de la democratización, pues tenían reflujos, o sea, reversiones que siempre, no todos los casos que se lanzaban hacia la democracia, pues llegaban exitosamente. Algunos realmente nunca ni siquiera salieron del puerto, pero hay determinada información disponible, evidencia empírica, que nos guía hacia lo que funciona y lo que no funciona. Y hay diferentes herramientas para eso. Uno de ellos, por ejemplo, es el concepto de la lustración. ¿Okay? Esto particularmente en casos de dictadura de dominación total, o sea, dictaduras totalitarias, es fundamental. Es fundamental, y para darles un ejemplo, hay tres enfoques dentro de esta rama: la lustración, la tendencia que se le llama maximalista, la moderada y la minimalista. Podemos tomar, por ejemplo, el caso de la República Checa, que ha sido un caso exitoso, donde utilizó, para darle un nombre, la metodología del despido. En otras palabras, en cuanto a la lustración, básicamente la persona era alienada si había tenido una participación relevante con el régimen criminal previo, pues era separado de poder tener determinados cargos públicos, universitarios, en los medios estatales, etc. Hungría tuvo otro camino hacia esa misma ley. En Hungría, básicamente, consideraron el ostracismo por medio de precisamente la identificación de la persona. Ellos lo llamaban el principio de la exposición, o sea, que la persona se identifique como un represor en su trabajo y que sus colegas pues lo sepan que fue un represor, que sepa que fue un informante. La idea detrás de eso es el principio húngaro de atar esto con la verdad. Los polacos
pues tuvieron un curso de confesión, o sea, más parecido a la comisión de verdad, o sea, confesionario, que te confesabas y si no te encontraban en la mentira, pues no tenías problemas. Si te encontraban en la mentira, entonces sí eras excluido del proceso, de poder participar. La Unión Soviética, pues básicamente no hubo nada. Hubo un intento. En 1992, Galina Starovoytova, una activista de derechos humanos y miembro del partido Rusia Democrática, que introdujo esa legislación, pero fue constantemente obstaculizada y en 1998, bueno, fue asesinada. Entonces, en Rusia, como la evidencia nos demuestra, pues no ha transitado a lo que es una democracia en el sentido pleno de la palabra. Y sin lugar a duda, la diferencia entre un régimen autoritario y totalitario, pues obliga cierta diferenciación, particularmente en la parte de desideologizar determinadas cosas, particularmente en la necesidad de quitar simbologías, etcétera, etcétera. Pero dentro de dictaduras autoritarias hay un caso muy exitoso, medido por lo que pudo llevar adelante en cuanto al proceso, que es el caso argentino. En Argentina, que curiosamente tuvo dentro de ya su espacio democrático adelantos y después retiradas. O sea, los militares, al dar la salida, producto del fracaso de la aventura de la isla Malvinas, pues introdujeron la ley de autoamnistía, en efecto. O sea, que se estaban estableciendo una autoamnistía para evitar problemas que típicamente las salidas pactadas desde el poder pues producen eso. O sea, hay una inclinación natural entre los que están en el poder de tratar de buscar el mejor mecanismo para no ir a la cárcel después. Eso es lógico. El primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín pues inició el proceso para esclarecer muchas de las violaciones. La CONADEP fue una de ellas, que de nuevo, entre las cosas que esclareció fue que no eran 30.000 desaparecidos, sino considerablemente menos, pero fue un curso de iniciación. Posteriormente, bajo su gobierno, se inició juicio a la Junta, que se le llamó un proceso donde en efecto fueron llevados considerablemente grandes cantidades de personas a la justicia, y en términos de la población de Argentina, comparado por ejemplo con Europa, y los juicios de Nuremberg fueron muchísimos más, en una base per cápita, sino hasta el número, algunos argumentan el número sólido, de personas que fueron en Argentina llevados a juicio. El gobierno de Carlos Saúl Menem, pues en efecto revirtió esos procesos que estaba criminalizando determinada actividad denominada terrorismo de Estado, y el gobierno de Néstor Kirchner, con la ley 25.779, en efecto pues revirtió lo de Menem. Traigo esto a colación porque Argentina, a pesar de nuevo de ser una dictadura bajo el régimen militar autoritaria, pues sí ha logrado instituir determinados principios de derechos humanos y ha tomado los pasos. De hecho, la CONADEP fue la primera comisión de la verdad, en efecto, que se estableció en el mundo. En el 2015 habían 2.166 imputados, de los cuales 514 fueron causas que fueron bajo condena. O sea, que ha habido un activismo en ese sentido que ha sido criticable por algunos sectores, por ser injusto, por nada más que mirar un bando sobre otro, pero demuestra que no es un fenómeno de solamente dictaduras totalitarias, sino también que parten desde regímenes autoritarios. Entonces, cuando miremos hacia Cuba, uno dice, bueno, ¿qué receta se puede recomendar? ¿Qué recomendación? Bueno, la República Checa, por ejemplo, en determinados estudios
la confianza en el gobierno. Los checos están a la cabeza de la lista de todo el ex bloque socialista y curiosamente fueron el primer país que abandona el marxismo-leninismo en Europa que tiene una ley de ilustración, o sea, que se inició en ese curso. En el caso de Cuba, y aquí cuando miramos las figuras que nos dio Enrique sobre ese gran ejército de mecanismos de represión y de control y el efecto que ha tenido en la cultura, tenemos que entender de que si se quiere que precisamente la democracia llegue a su fruto máximo, es imprescindible un proceso de justicia transicional unido con un proceso, un mecanismo de ilustración y a mi juicio en ese sentido si se evita, porque no es casualidad de nuevo que los casos, Enrique mencionó algunos de ellos, por ejemplo Nicaragua, el caso de la Unión Soviética, ahora Rusia, son casos clásicos. Rumanía, que Rumanía a pesar, porque es importante señalar que aquí el punto no es si terminan pacíficamente o violentamente, porque Rumanía que terminó violentamente, la realidad es que no fue hasta 13 años después de la revolución rumana que se empezó a iniciar en la democracia, porque los que abarcaron el poder posteriormente, bueno, se divorciaron de Ceausescu, pero no se divorciaron del antiguo régimen, eran en efecto partes de ellos. Entonces, la democracia tomó un curso mucho más prolongado, a pesar de tener, digamos, de partir desde una revolución violenta que tiende a darle al que gana pues ciertos lujos, como vimos con el caso de Alemania nazi, de Italia fascista y de Japón imperial, o sea, en el sentido de tener acceso a determinados juicios para llevar a cabo. Y un punto importante y muchas veces queda no señalado lo suficiente, y eso es que en el caso de Alemania nazi, el porciento de la población que realmente que tuvo que enfrentarse condenas severas, fue menos de un 1% de la población. En otras palabras, no fue un mecanismo como muchos piensan tan extensivo, pero sí evitó la cultura del apologismo, leyes que aún existen hoy, leyes que buscan bloquear el acceso a fuerzas antisistemas del poder político, que a mi juicio son necesarias, porque la democracia en una sociedad abierta siempre se presta a precisamente ese tipo de infiltración si no se protege. El caso cubano no va a ser nada diferente. Y lo peor que se puede hacer si se quiere la reconciliación verdadera, es evitar la impunidad, porque eso solo estimula, y todo la evidencia empírica lo demuestra, a que los ciudadanos tomen acciones por sus manos, y lo que entonces tiene es procesos de venganza por individuos privados que en efecto anulan las bases de un Estado de Derecho. Por eso es que no se puede insistir lo suficiente que la justicia transicional, más de nuevo que un factor ético, es una maquinaria práctica para facilitar la institucionalización de factores democráticos y el respeto a lo que es un Estado de Derecho. Y quiero concluir con unas palabras de Arthur Kaufmann, un jurista alemán que dijo: la esencia de la justicia es la resistencia a la injusticia. Muchas gracias.